Entre los siglos XII y XIII, la evolución económica, el gran incremento demográfico, el auge urbano, la aparición de la burguesía, las luchas sociales y el afianzamiento de la monarquía desembocan en un periodo de gran creatividad que comienza en Italia a partir del siglo XV, llamado Renacimiento. Este marca una profunda ruptura respecto a la Edad Media, reflejando los importantes cambios que se produjeron en Europa a lo largo de este siglo. Cambios que señalan el inicio de la Edad Moderna y que tienen como desencadenante un cambio de actitud mental, consecuencia de la expansión del humanismo. A esta etapa pertenece esta pintura llamada la Trinidad de Masaccio. Las características de la pintura renacentistas en este periodo, del 480, son: primero, una ruptura total con la pintura gótica, además de la independencia del marco arquitectónico. Segundo, se concede gran importancia a la figura humana cuya belleza idealizada se quiere representar. El desnudo permite al artista hacer alarde de sus conocimientos anatómicos, además de que va a recuperar un protagonismo que había perdido desde la antigüedad. Y continuando con este tema, la vuelta a la antigüedad, sin referencias pictóricas que imitar, es una vuelta a la naturaleza, a la realidad, que se toma como modelo. Y por último, esta recreación de la naturaleza la encontramos en el hallazgo de sistemas de representación del espacio, que es una de las principales aportaciones generales. El autor de esta obra es Masaccio, de 1401 a 1428. Este tour es innovador, continúa las ideas de Giotto. Representa una corriente opuesta a las pinturas de Fra Angelico Botticelli, pues su preocupación principal es el volumen de las figuras, la tridimensionalidad y la perspectiva, prescindiendo del decorativismo medieval representado por aquellos pintores y adoptando todas las novedades del Renacimiento. Sus figuras tienen un gran carácter escultórico, formas robustas, monumentales y llenas de dramatismo. Reencarnan la monumentalidad de Giotto, pero las figuras se funden mejor con el ambiente. Trabaja muy bien el plegado de los ropajes. Sus fondos están muy trabajados, ya que se abandonan lo anecdótico. También difumina los contornos y crea efectos de luz y sombra para aumentar la sensación de profundidad. Este autor también modela las figuras mediante el claroscuro, y no con la línea que queda bajo el color. Nos hallamos ante un fresco de colosales dimensiones, más de 6,5 metros de altura por más de 3 de anchura, conservado en la iglesia de Santa María Novella de Florencia. La pintura estuvo mucho tiempo oculta, desde que Vasari realizara unas reformas en el templo a mediados del siglo XVI. Llama la atención que fuese este propio quien tapase esta joya, teniendo como tenía una alta valoración en la obra de Masaccio. Entrando en el análisis formal de la obra, podemos apreciar que Masaccio utiliza la perspectiva lineal desarrollada por Brunelleschi para ubicar todos los elementos del cuadro, y se ve fácilmente que el punto de fuga lo ubica en el centro del cuadro, justo detrás de la figura de Jesucristo. La escena une en el mismo espacio lo más sagrado, la Trinidad compuesta por Dios, Padre, Hijo crucificado y Paloma del Espíritu Santo, los intercesores entre Dios y los hombres, María y San Juan a los lados de Cristo, la tradicional deesis, y los simples mortales, representados como donantes o personas arrodilladas que rezan ante la divinidad, normalmente forma de representar a aquellos que pagaban en el cuadro. La obra se encuentra realizada en una pared utilizando la técnica del fresco, pigmentos coloreados mezclados con huevo o con aglutinante. Utiliza el claroscuro y el esfumato, desarrollados por Da Vinci, de modo que crea un juego de luces y sombras con el uso del claroscuro, y la nitidez de los elementos va perdiéndose a medida que el pintor va creando la profundidad en el cuadro, porque va difuminando gradualmente la imagen. A este efecto, llamado esfumato, es muy próximo a como nuestros ojos lo perciben. Así se le da mayor realismo a la imagen. Los colores usados son sobrios, en tonos rojizos, granates, marrones y el negro. La composición es cerrada y estática. La perspectiva lineal converge en el centro de la escena donde recae la máxima atención. La mirada de los mecenas se dirige hacia el interior de la obra, por lo tanto refuerza que la escena se encierra hacia adentro. Así también podemos hablar de una composición triangular, típica composición de Da Vinci. El Cristo y los dos mecenas forman esa forma triangular. Además apreciamos que la Trinidad es una composición simétrica vertical. Un convencionalismo destacable es el Cristo en el centro de la obra, ya que se considera la figura más importante y sobre él se ubica el Dios Padre que le acompaña en la cruz. Significado iconológico de marcar la importancia jerárquica de las figuras de la obra. Los que están más elevados en la obra tienen mayor importancia. En los laterales, más cercanos a Jesucristo, hay ubicados dos apóstoles que acompañan a Cristo en la crucifixión, y a los laterales más alejados de Cristo figuran los mecenas de la obra que quisieron pasar a la posterioridad apareciendo en la obra. Esta obra de aspecto religioso muestra el momento posterior a la crucifixión, cuando Cristo ya está muerto y lo están velando en una escena de interior. El Dios Padre va a su encuentro para llevárselo con él. Podemos afirmar que la obra es claramente renacentista, y esto se identifica gracias a las técnicas explicadas anteriormente y la arquitectura mostrada en la obra, en la cual se representa un arco de medio punto, muy usado en el mundo clásico, uso de columnas con capiteles de orden jónico, pilastras y el material de los mismos elementos arquitectónicos parece mármol, también muy usado en el arte clásico.
Como hemos dicho, el cuadro está enmarcado en el estilo renacentista en el que el hombre y su razón son el centro del universo, aunque la temática religiosa, favorita por Masaccio, era muy común en el estilo anterior, el gótico. Sin embargo, no solo se adapta perfectamente al nuevo estilo con el uso de la perspectiva lineal y el esfumato, sino que además la importancia del cuadro es que representa lo humano de sacrificarse por la humanidad en la cruz y la decisión y mandato de Jesús. En definitiva, la obra de la Trinidad es una obra principal representativa del Renacimiento del 480, ya que está cargada de contenido renacentista, descrito anteriormente.